El, buenas noches a todos los que nos escuchan en estas transmisiones de la red de bibliotecas populares del Gran Valparaíso. Queremos agradecerles que estén conectados con nosotros. Hoy día queremos tratar un tema con, con algunos dirigentes sindicales, con Janet Santibáñez, que es la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud de la Quinta Región, con Alexis Díaz Moyá, que es el eh, secretario general de la ANFINE, que es la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas. Estamos a la espera de que se nos conecte Osvaldo León, que es el presidente del sindicato número 1 de la Universidad Católica, y eh, eh, tenemos la dirigente Cecilia Bravo, que es dirigente del sindicato CETAI. No se puede presentar hoy día porque tuvo un problema de un accidente que tuvo, la mordió un perro, así que estamos, bueno, ojalá que eso no sea complicado. Eh, y ya, entonces tendríamos que partir. Lo primero, en este tema lo que nosotros queríamos hablar hoy día es eh, sobre la convención constitucional que se viene encima, sobre este proceso constituyente. Eh, el título de nuestro podcast lo dice bastante. Estamos hablando de una situación que a todas luces tiene una serie de elementos que podrían hacer plantear que esto se trata simplemente de una trampa, una gigantesca trampa para hacer participar a la gente en este proceso, y donde luego no van a conseguir grandes resultados. Sin embargo, es evidente que tampoco se puede soslayar este proceso. Entonces, lo que queríamos partir conversando con ustedes era eh, cómo ven este proceso, cómo se ve desde el ámbito de los trabajadores. Eh, ¿Tiene alguna validez? ¿No tiene ninguna? ¿Los trabajadores están dispuestos a participar en esto? Eh, Eso, para empezar la conversación. Eh, Janet, parte tú. Hola, todos primero. La dama primero. Ya, bueno, buenas noches. A ver, desde, desde mi trinchera, por decirlo así, hablo de los trabajadores del Estado. Bueno, este proceso igual es un anhelo, pero está lleno. Tienes que bloquear tu micrófono, Ah, ya, Denis. perfecto. Bloquea el micrófono. Ya, este proceso que se viene bueno, para los trabajadores del Estado, realmente yo creo que es fundamental del poco tiempo que llevo siendo dirigente. En realidad lo que se requiere para hacer un Estado valedero son cambios estructurales. Y los únicos cambios estructurales, la verdad es que se pueden lograr con un cambio de la Constitución. Nosotros tenemos heredado un estatuto administrativo que genera, define mínimos de planta, de gente necesaria para ejercer una labor de servicio para el Estado. Eso que va significando a la larga que obviamente el Estado no crece en orgánica como lo que crece cualquier país o cualquier Estado. Entonces ya un estatuto heredado por la dictadura porque estaba pensado en hacer achicar el Estado lo más posible para que tuviese cada vez menos influencia y aumentar el mercado. Entonces, por lo menos desde el punto de vista de lo que es el estatuto administrativo de los trabajadores del Estado, este proceso es un anhelo. Ahora, el cómo se va a hacer y si lograremos hacerlo como corresponde, ya es otra pelea, y otra discusión, pero que sí están como muy activos, por lo menos los trabajadores, sobre todo de salud, hace mucho rato, que es el área donde nosotros nos movemos, en que se realiza el cambio a la Constitución, que es importante, porque en los estatutos que nos rigen
nos limitan como Estado. Eso. Eh, eh, Alex, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva? ¿Ustedes también son trabajadores estatales? Sí, bueno, comparto la lectura que hace Janet respecto de que este es un hito esperado, ¿cierto? No solamente por los trabajadores del Estado. Entiendo que es un hito relevante para la sociedad en su conjunto, sobre todo para aquellos que han crecido posterior o han crecido de los 90 para adelante, eh, en donde se muestra o han vivenciado esta, esta estructura llena de mitos en los que fueron creciendo, heredados de la dictadura, de los deberes, comillas, del deber ser del ciudadano, eh, cuando a los ojos, a nuestros propios ojos, eran falacias, pues en realidad. Eh, de, Hoy día estoy hablando más bien como un trabajador o como un funcionario, más que como un dirigente gremial. Entiendo que es un hito esperado, pero también entiendo que está, y el título lo plantea así, el título de este conversatorio, entiendo que también es una trampa, pero creo que es una trampa en disputa, ¿ya? Eh, el despertar social que hubo, o el estallido social de octubre del año pasado, creo que fue un despertar legítimo de las contradicciones que venían gestándose a razón de esta estructura montada en la dictadura y que se fue intensificando con los gobiernos de la Concertación y todos los gobiernos sucesivos, en donde efectivamente la burguesía y la pequeña burguesía, anquilosada en las estructuras políticas, se separan por completo de la realidad de los trabajadores y las trabajadoras, generando un estado de situación de gobierno y del Estado que va en tremendo desmedro de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto. Eh, para lamento popular, efectivamente no han habido estructuras capaces de canalizar o representar adecuadamente a la clase trabajadora, lo que significó, a mi juicio muy personal, que este estallido de octubre del año pasado permitiera un terreno de disputa cuando podría haber estado un terreno de disputa bastante nebuloso, en donde se juegan protagonismos dentro de la clase de trabajadores, en la pequeña burguesía, en la burguesía consolidada, eh, atrincherada en partidos políticos o en organizaciones sociales poderosas. Entonces, cuando el estallido social desborda la capacidad negociadora o de mantener el estado de situación, el estado de control que se acostumbraba en Chile, un Chile muy portaliano, diría alguien, un Chile muy ordenado, que con poca manifestación frontal y directa al poder, eh, se instala un discurso en donde se pretende canalizar este estallido popular a través de acuerdos políticos que, comillas, son un acuerdo nacional que nos regalan, y lo pongo también entre comillas, la posibilidad de discutir la Constitución hoy día. Eso como un primer estado de situación. ¿Y por qué digo que está en disputa la trampa? Porque, primero, claro, nos hacen ver que es el camino para la no violencia y para la no manifestación popular. Eso como primera instancia. Ahí te dejo, Denis, no sé. No se escucha. Perdón, se me mutió. A ver, evidentemente estamos en una situación instalada, actual, con esta constitución del 80, hecha en dictadura, eh, ayornada por Lago, eh, y eso genera un cierto marco, una cierta condicionante para el desenvolvimiento de los trabajadores y el desenvolvimiento de toda la población, pero genera una serie de cortapisas actuales, presentes. Esas cortapisas, de alguna manera afectan
el funcionamiento de los trabajadores. ¿Cuáles dirían ustedes que son las que más ven que lo afectan? ¿O de alguna manera no hay una incidencia directa, excepto porque está ligado al tema de la Constitución, el tema de la legislación laboral, que de alguna manera también afecta a los sectores fiscales también? ¿Ustedes ven que hay algún elemento en particular que sea el que les da, el que los complica a los trabajadores fiscales? Ya, ya, sí. Los fiscales, bueno, los fiscales como, bueno, bueno, nosotros nos rige el estatuto administrativo, pero que está súper vinculado con el código laboral. En realidad el estatuto administrativo sin el código laboral no es nada. Claro que nos afecta, pues nos afecta directamente y de hecho yo siento que, o lo que leemos como de nuestros compañeros, es que eh, los cambios que hace muchas décadas vienen tratando de hacer dirigentes antiguos o que hablan de estos cambios estructurales son precisamente estos, pues cambiar la constitución y cambiarlo, pero ahora, en qué nos afecta como qué debería cambiar? ¿Eso, a eso te refieres? ¿No? ¿Qué debería cambiar? Uf, ¿qué debería cambiar? Eso es mucho. Es como, bueno, en los ámbitos, por ejemplo, de salud, eh, eh, desde hace mucho tiempo nosotros venimos viendo el tema del tiempo que uno trabaja, ¿cachai? Desde ahí en adelante deberíamos tener un tiempo en años, no cumplir los 65 años, sino que de la cantidad de años trabajados, porque la gente, por ejemplo, en salud trabaja turnos, trabaja temas mucho más complejos y eso no se refleja en la legislación. ¿Cachai? Por ejemplo, en el tema de tener nosotros un retiro adecuado a la relación de desgaste laboral que tenemos, por ejemplo, en tema de edad. Eso te podría decir como lo que se me ocurre de cambiar, en realidad hay muchas cosas. La misma estructura base del estatuto administrativo que, como yo decía en la primera etapa, genera plantas tipo. ¿Qué significa decir plantas tipo mínimas? ¿Qué significa eso? Que nos dan una dotación mínima de trabajadores que deberían haber, por ejemplo, para la Seremia de Salud, pero resulta que en la práctica se necesita el doble o el triple de esa dotación. ¿Y qué se hace? Se va externalizando y obviamente se va haciendo más precaria el contrato laboral, por decirlo así. Si es que existe contrato incluso, porque está la compra de servicios, un montón de situaciones que se van precarizando. Entonces, en vez de haber estas plantas mínimas, una de las cosas que deberíamos cambiar en casi todos los estatutos y en todo lo que determinan las leyes de los trabajadores es las necesidades en base al servicio que estamos prestando, que estamos entregando, más que la planta mínima que está definida. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos que cumplir con una cantidad nacional, porque la Seremi es a nivel nacional, como de 3.000 funcionarios, son, no sé, 500 autos, ponte tú, pero en la realidad estamos funcionando ya como con 1 millón y tantos funcionarios y varios autos. Entonces, esas cosas son las que no cuadran, ¿cachai? Como en el crecimiento de la población y en el desarrollo también de los servicios. Esas son algunas de las cosas. ¿Se nos fue el compañero ese? Está, Chuta, está patinando el sistema. Se nos desapareció. sí, se nos desapareció. Bueno, eso, Desapareció. el tema de la estructura, no sé, en realidad son muchas otras cosas, pero eso como los cambios estructurales, la cantidad de planta determinada, la cantidad de infraestructura incluso, un montón de cosas que están como encasilladas y bloqueadas por estos estatutos que en realidad lo único que estaban definidos como para ir definiendo que el Estado se fuera achicando, en realidad, están definidos para eso. Eso. Con ahí apareció. Ahí está.
Claro, parece que Alexis desapareció un minuto. Pensamos que había sido abducido. Bueno, evidentemente la Constitución del 80 trata de fijar un marco que sea funcional a una lógica del sistema neoliberal en el que está severamente restringido el Estado. Una de las grandes aspiraciones del modelo neoliberal es que el Estado sea lo más pequeño posible y que eh, incluso lo restringe, su función se va transformando cada vez más en una función de control de la actividad de los privados, una especie de supervisión. Pero esa actividad incluso está severamente restringida por una serie de parámetros que tienen que ver con esto. O sea, la poca capacidad económica que se le asigna y la dotación escasa de gente. Entonces, bueno, a mí me parece que es coherente lo que está planteando Janet respecto a la función del Estado y de la Constitución, que es la que arma todo esto. No sé, Alexis, en este sentido de qué cosas son las que los afectan directamente, ¿tú ves algún elemento así más preciso? Sí, mira, justo se me cayó la conexión unos minutos, no sé si lo habrá mencionado Janet, pero en el mismo sentido que tiene que ver con toda la estructura que ha procurado la reducción del Estado, existe un problema técnico importante que es la cantidad de trabajadores honorarios de la cual sigue profitando el Estado. Los trabajadores honorarios por su condición, en términos legales, no tienen la posibilidad de organizarse tampoco bajo las asociaciones o es muy compleja la figura. Por lo mismo, bueno, y estando además obligado a cumplir con toda la función pública, tienen todos los deberes del funcionario público, no así la estabilidad laboral necesaria ni las condiciones básicas de organización, por ejemplo. Entonces, sistemáticamente el Estado, al reducir las plantas, reduce las contratas y tiene la mala práctica de mantener grandes dotaciones de trabajadores honorarios. Se han reducido en algunos gobiernos, es cierto, pero estamos lejos de que la figura del trabajador honorario en el Estado desaparezca. Entonces, esa precarización del trabajador público, de esa facción del trabajador público, por cierto que va en desmedro también de la organización de los trabajadores del Estado y la capacidad de movilización, de negociación, de disputa, en muchos aspectos. Eso en términos generales. Una consulta respecto a esos temas. El famoso 80-20, ¿se cumple en algún lado por acá o no? ¿En salud, en el sector del INE? ¿Usted algo cercano? ¿Alguna proporción más o menos? ¿Cuál es la proporción que tienen ustedes, estimado? Nosotros tenemos al revés, 25 contrata, no, pues al revés, pues. Contrata, 80 contrata y 25 titulares y desapareciendo. Y ahora tenemos 150 o 200 códigos del trabajo, que es una cosa muy rara. Todos los TENSA, todos los paramédicos, toda la gente que está en barrera sanitaria y todo eso, son códigos del trabajo, pero trabajando para el Estado. Claro, en el caso del INE, las cifras exactas no las manejo en este momento, pero grosso modo, bueno, me consta que son 100 plantas de 2.300 trabajadores en su totalidad, y honorarios son muchísimos por periodo, porque el INE tiene levanta encuestas que no son permanentes, tiene varios proyectos, y eso va generando sin duda mucha contratación. Existe lo que nosotros llamamos en el INE el temporero estadístico, porque efectivamente, no sé, lo que pasa con los censos, por ejemplo, un censo se despliega, es un proyecto tremendamente gigante que requiere de muchísimo personal y que no es corto en su preparación. Siempre previo al censo vienen 3 años intensos de trabajo en donde se capacita a muchos trabajadores para la labor propiamente censal, se ejecuta el censo y de esos y quedan desvinculados hasta el próximo censo.
Así como hay otros que son encuestadores y son encuestadores profesionales a honorarios, es decir, se pasan de una encuesta a otra encuesta cada vez que el proyecto se termina un proyecto, se pasan a otro proyecto, o saben que van a estar 2 o 3 meses sin contratación porque viene la temporada de la siguiente encuesta. Entonces, y yo te puedo decir que hay trabajadores que llevan décadas trabajando de esta manera, en esta suerte de temporalidad, y siendo trabajador en horario, con todo lo que eso significa. Bueno, la ley se modificó hace poco, pero a propósito del tema de las pensiones, básicamente esos trabajadores tienen décadas de no tener ningún fondo de cotización que les pudiese garantizar, bajo este modelo, una pensión ni siquiera mínima. Entonces, es bien compleja. El tema del 80-20 es un mito, o una quimera para los más románticos, pero en lo concreto no existe. Bueno, parece que en el Estado no es uno de los mejores empleadores que se conocen. Bueno, pero a ver, esa es una parte, así como en el eventual hecho que se diera una convención constituyente, un proceso constituyente, ¿cuáles serían, en el parecer de ustedes, las principales aspiraciones o cuáles son las principales necesidades que tendrían los trabajadores eh, frente al proceso? ¿Existen algunos elementos que se puedan porque, por ejemplo, a ver, el tema, todos estos trabajadores que están eh, subcontratados o que son trabajadores temporales, como decía Alexis, o que gente que tiene incluso la categoría de contrata, que cada año a año se van renovando los contratos dependiendo de criterios bastante aleatorios de las direcciones. Eh, el tema de la precariedad laboral, el tema del derecho al trabajo, ese tipo de necesidades se están levantando desde el mundo sindical. Ustedes ven que las organizaciones sindicales, las más grandes, me refiero a ANEF, o la CUT, están peleando por ese tipo de temas. No me quiero meter todavía en el tema del salario mínimo y el bochornoso espectáculo que se ha dado en la última semana, pero ustedes ven hay una serie de necesidades en ese sentido. Ustedes lo ven, el tema de la organización sindical. Yo no sé, ustedes tienen múltiples sindicatos en cada lugar de trabajo. O sea, en salud, uno sabe, en cada hospital hay 4, 5, 6 sindicatos, más asociaciones gremiales varias. Entonces uno sabe que eso es una situación compleja, que en definitiva es cierto que hay una cierta especificidad en algunas áreas de defensa de intereses muy, muy particulares de determinados grupos, pero aparentemente esta dispersión no favorece demasiado a los trabajadores en su conjunto. ¿Cómo ven ustedes eso en el ámbito? ¿Qué, qué cosas les pedirían a esta nueva constitución desde ese ámbito? No sé si, Janet. ¿Qué le pediría a la Constitución? No sé, pero bueno, como hacer un diagnóstico en realidad, iniciando como para responder eso, eh, es mucho, son varios los procesos en realidad ahí que se deben ordenar. Eh, yo creo que no hay, no sé, del tiempo que ya estoy como dirigente, creo que muchas instituciones se crearon como para fines directamente económicos, así como para sacar negocios y hacer proyección de negocios externalizados. Muy pocas se crearon como para el servicio público y la atención que debe tener el Estado. Yo creo que sería fundamental, en la Carta Fundamental, definir cuáles son las líneas sociales que debe tener el Estado, porque yo creo que al no haber un marco tan legal más rígido, o más, no sé si más rígido, más pensado de manera estructural, se han permitido hacer este tipo de divisiones. Por ejemplo, el Servicio de Salud, el Ministerio de Salud en realidad tiene dos brazos,
que no conversan mucho los dos, que debería ser uno solo, que es redes y autoridad sanitaria. En realidad, autoridad sanitaria, si nosotros lo analizamos así en el profundo análisis, se creó solamente para externalizar servicios, nada más. Se perdió ahí la función del Estado absolutamente, hasta el momento se ha perdido. Obviamente la Carta Fundamental debería tener las proyecciones de estas orgánicas, que estas ramas que van creciendo por la necesidad de dar el servicio no se conviertan en mercado, pero obviamente lo fundamental es que las líneas, los trazos gruesos eh, indiquen obviamente no lucro en la salud, que la salud sea un derecho fundamental y no un acceso a la salud como sale actualmente en la Constitución. Eso, como trazos gruesos definidos. Yo creo que ahora la Constitución que tenemos obviamente no lo creo yo solamente, en realidad todo el mundo lo ha analizado, que está hecha para un modelo de mercado. Y obviamente no puede ser para un modelo de mercado, sino que tiene que ser para el desarrollo de las personas. Uf, eso yo creo que es lo que ha costado, por eso se ha costado tantos años, porque en realidad donde vivimos, este país llamado Chile, está pensado es un experimento de lo que es el modelo neoliberal. Entonces ya el proceso de venir primero con un plebiscito y tratar de cambiar esto es un paso grande que estamos dando, pero como lo demos va a ser difícil. Y el tema de los anhelos en los trabajadores es de eso. Yo creo desde los trazos fundamentales, que son los famosos cambios estructurales. Si no los damos ahora y no tiramos trazos definidos de lo que es el Estado y los servicios del Estado, vamos a seguir después con estos vicios de generar instituciones que lo único que hacen es lucrar a todo nivel. Bien. Alexis. Sí, bueno, el testeo, al menos entre los socios de nuestro servicio, tiene que ver, o quizá lo que tienen más a flor de piel tiene que ver con los años de servicio y con la calidad de las jubilaciones. Nosotros como asociación hemos estado tratando de procurar generar varios seminarios o charlas de distintas materias a fin de también poder ir sondeando cuáles son las preocupaciones fundamentales de los trabajadores que representamos. Y con todo, sin duda, que a pesar de ser trabajador del Estado, aparece la necesidad de, por ejemplo, imaginar la capacidad de negociación por rama productiva. Entonces, y uno empieza a develar un poco en la conversación con estos trabajadores y finalmente lo que piden es que Chile cumpla con lo básico, que es los acuerdos que ha suscrito con la OIT, por ejemplo. Sin trabas locales al acuerdo internacional en la capacidad de sindicalización, capacidad de negociación, y cuando miramos más desde la vereda del trabajador del Estado, sin duda que siempre se piensa en un Estado fuerte, como decía Janet, que se entienda la carrera funcionaria en tantos años de servicio y profesionalización que entregó el trabajador o la trabajadora, y que se garanticen pensiones adecuadas y fundamentalmente dignas. Y ese digno está lejos de los 300.000 pesos y de los 200.000 pesos. Es un digno en serio. Es un digno que al menos cumpla con lo que el modelo de AFP prometió por allá por los 80, que debiésemos tener para esta altura, ¿verdad? Entonces la discusión en torno al mundo del trabajo que nosotros podemos testear con evidencia, digamos, más allá de lo que nosotros quisiéramos esté instalado, tiene que ver con la capacidad de negociar por sector productivo cuando se piensa en el sector privado. Y en el caso de los trabajadores del Estado, efectivamente que exista la posibilidad de disputar las demandas de los trabajadores del Estado como un único bloque. Insistimos, de pronto es solo que se cumplan
los acuerdos internacionales suscritos por Chile. A ver, hay una pregunta que está acá en los comentarios, que me parece que es interesante y de ahí podemos empezar a hacer algunas cosas. ¿Hay luces de que cambie este escenario bajo una nueva constitución? O sea, a ver, concretamente, estamos en un evento preconstituyente, por así decirlo, empezamos la recta de la preconstituyente, y en ese escenario empiezan a surgir inevitablemente ilusiones de que mañana será un día mejor, eh, y está bien. Yo creo que está bien que la gente tenga sus ilusiones, pero dado cómo está configurado esto, eh, ven posibilidades de que efectivamente el escenario en el que están eh, caminando los trabajadores hoy día se vea modificado de forma significativa, cualitativa, por esta nueva constitución, o este nuevo proceso que se está abriendo hoy día. A ver, que es que son como deseos lo que de repente preguntan. En lo concreto, obviamente que uno quiere que las cosas cambien, porque, o sea, en lo que se anhela y por algo se está generando este cambio. Ahora, el que se haya dado este cambio en estos acuerdos del 14 de noviembre y todo, yo creo que eso es lo que nos tiene resentido a todos, porque no sabemos a ciencia cierta si obviamente ya hemos conocido ya a esta altura casi todos conocemos, o hemos leído historia o se ha vivido procesos como el plebiscito y todo eso que finalmente fue una burla. Obviamente que esperamos cambios concretos, eso es lo que esperamos. Yo creo que por lo menos desde mi punto de vista como dirigente estoy tratando ahí de que todo el mundo piense en el apruebo para generar el cambio que se requiere. Ahora, yo creo que también hay mucho miedo y además estamos en un entorno de miedo en este momento hasta por el tema de la pandemia y todos los cambios generan miedo y todas las tonteras que se dicen sobre el miedo. Se ha trabajado mucho con ese tema también en este proceso, tanto para la prueba como para el rechazo. Es como muy raro. Para las dos cosas es como con mucho miedo. Entonces, sí, se requieren procesos, se requieren cambios fundamentales y estructurales. Esperamos que sean así. No tenemos la bolita ahí de cristal para saber si todo va a funcionar como corresponde. Desde ya se lee que es una trampa el tema de los quórum y todos los procesos. No sé cómo vamos a poder cambiar eso, si lo vamos a, si se va a movilizar, si logramos movilizarnos para hacer un cambio en ese sentido. Si logramos cambiar eso, yo creo que tenemos más esperanzas en que las cosas sean mm, más parciales o como corresponde, que seamos realmente más ciudadanos los que participemos en realizar una carta fundamental. La verdad es que todo es un anhelo en este momento. Si tenemos la certeza o no que todo va a funcionar, solamente esperamos que la cosa cambie. Eso. Sí, yo comparto lo que dice Janet desde la perspectiva de que todos queremos que eso ocurra, pero entiendo que en la medida en que no nos mantengamos organizados y movilizados, las bases de trabajadores, de pobladores, de ciudadanos, utilicemos la categoría que queramos para definir al pueblo, efectivamente no van a ocurrir mayores cambios, porque efectivamente y ahí también hay que aprovechar de bajar expectativas. Es decir, hoy día hay un primer hito relevante, que es el apruebo. Por eso yo decía al principio, es un terreno de disputa, ¿ya? El triunfo del apruebo me parece que es súper evidente, palpable por todos los sectores. De hecho, la derecha trata de alinearse hoy día en este sector, en este apruebo, para no terminar dilapidado su discurso político y tener la chance de reconvertirse dentro de las estructuras que vienen posterior al apruebo, que tiene que ver con los constituyentes. Entonces,
Sí, y ahí está parte de la trampa, ¿verdad? El cómo se comunica, porque efectivamente el votar apruebo y constituyente, nada más, efectivamente nos va a entregar un orden de las cosas no muy distinto de lo que hoy día conocemos. Cuando uno mira la historia de Chile, algo similar pasó en el 25 con Alessandri y el cómo organizaron la nueva constitución después de la zona social y militar. Entonces, efectivamente, en la medida en que no exista movilización de los trabajadores, de la ciudadanía, del pueblo en su conjunto, en la medida en que creamos efectivamente que el sistema se cambie con una rayita solamente, en un voto, en un día, no van a haber cambios reales. Se escucha No se muy escucha. bajito. Este micrófono, ¿no? ¿Sí? Ya, en la medida que este proceso se va desarrollando, porque evidentemente es cierto, eh, aquí hay una tarea al frente con esto de la constituyente, eh, y hay la forma de lograr de que haya alguna posibilidad de que se produzca algún cambio, tiene que ver directamente con la movilización de la gente en las calles. Eh, Hay una pregunta que nos hace un compañero acá. Dice, ¿cómo ven la cuestión de la unidad de los empleados públicos con el resto de los trabajadores y muy especialmente con las asambleas populares? Toca la Janet Parker. Ya. A ver, en general, bueno, yo lo que también he observado últimamente, que como en el área donde están más organizados los trabajadores son en el ámbito de los empleados públicos. Hay más organización, hay más asociaciones y sindicatos, de alguna manera. O sea, bueno, asociaciones en realidad en el tema público. ¿Cómo se combinan con...? Mira, hay diferentes áreas. Yo me he estado metiendo últimamente a nivel de federación y a nivel de la NEF, que son como, bueno, la NEF y la CUT, que son las confederaciones más grandes. En realidad, a partir de octubre se empezaron a mezclar más también como con los ámbitos sociales, a armar estas mesas sociales, pero en realidad es por sectores. Por ejemplo, yo sé que acá en la región hay mucho más vinculación de la NEF y de los empleados públicos en general con las otras organizaciones, pero a nivel nacional eso se ve poco, nos cuesta hablar como con los privados, por decirlo así. No hay un vínculo y está esta división en que poco menos que hay, a ver, como que los empleados públicos tienen mayores privilegios, por decirlo así, pero igual son privilegios que se han ganado, entre comillas, que ha sido pura lucha, y es porque hemos estado más unidos. La NEF tiene una historia así, pero muy antigua, eh, y gracias a esa antigüedad y a esa fuerza ha logrado hacer algo, tener alguna ganancia para los trabajadores. Pero ha costado mucho la amalgama igual es complejo esto de vincularse con otros sectores, eh, porque a nivel dirigencial igual se manejan mucho no sé, los temas como, bueno, es muy como la política actual, pues todos los diputados, los senadores, todo el tema de estar apitutados, los dirigentes también, mucho tema de pituto y de estar ahí como atornillado al hecho de ser dirigente. Yo creo que igual se necesita sangre nueva también como para hacer cambios más radicales y más expansores. Siento ahora que en todas estas cosas como la CUT y la NEF, las cabezas son demasiado cortoplacistas. Eso. Bien. Gracias. Alexis, Sí. respecto al... Sí, yo creo que es una cuestión
es un dilema permanente, es un desafío permanente, más aún en un modelo económico, ideológico que se ha impuesto, que se ha organizado legalmente también para procurar que la mancomunión de los trabajadores de todos los sectores esté siempre en jaque o no sea posible. El mismo hecho de que el servicio público esté regido por el estatuto administrativo y no directamente por el Código del Trabajo, va generando también brechas operativas a la hora de comprender las necesidades y las formas de organización de los trabajadores públicos o privados. Tiene que existir esta mancomunión sin duda. Me parece que hay hitos relevantes en el último tiempo que han permitido también a los trabajadores del Estado acercarse más directamente a la realidad de los pobladores, a la realidad de los trabajadores en su conjunto. La misma situación de pandemia ha hecho que, no sé, muchos de los trabajadores del Estado estén teletrabajando o más bien y técnicamente estén haciendo trabajo remoto cuando la naturaleza del servicio lo permite. Y eso ha significado, y me consta desde nuestra posición gremial, que han podido ver el cotidiano del trabajador no estatal. Han podido permanecer mucho tiempo en sus barrios y eso también, forzosamente y a razón de la pandemia y con todas las restricciones que tiene, eso también ha cambiado bastante la mirada de globalidad social que se podía percibir antes de parte de los trabajadores, del Estado o al menos de los que nosotros representamos. Es un desafío, sin duda. Creo que las instancias se han dado. El estallido social de octubre también ha puesto sobre la mesa una serie de demandas sociales transversales que han permitido ciertas cuotas de organización transversal también, en otros frentes de acción que no son necesariamente los lugares de trabajo. No obstante eso, sin duda que sigue faltando conducción, sigue faltando organización, sigue faltando conexión entre el trabajador público y el resto de trabajadores, pero entiendo que esta falta de conexión tiene que ver justamente con que la legalidad en la que uno acciona no lo facilita, sin duda que no lo facilita. Eso. Bien. También hay digamos, otro comentario. Dice, ¿a qué se llama el día del plebiscito? Que es una pregunta absolutamente incisiva. ¿A qué llaman los trabajadores para el día del plebiscito? Pues, o sea, digamos, o qué ven ustedes, ¿cuál sería el llamado? ¿Hay un llamado general de parte de la CUT, de la NEF? ¿Hay algún llamado para el día del plebiscito que hacer, una orientación? ¿O no hay nada, libertad, acción absoluta? El que quiere rechaza, el que quiere aprueba, ¿hay algo así? No sé si tienen alguna información, yo no. ¿Janet? O sea, se está trabajando por el apruebo, por lo menos desde lo que he visto en la CUT y en la NEF, de todos los sectores se ha trabajado más por el apruebo. Obviamente hay asociaciones, igual hay asociaciones como de partidos, que cada uno está trabajando por su lado, pero como en el grueso de lo que es ANEF y CUT, yo he visto más promoción, por decirlo así, del apruebo. Eso. En mi asociación, no sé, estamos discutiendo, de hecho vamos a hacer un ejercicio de plebiscito para hacer ese ejercicio. Sí. Claro, efectivamente, ANEF llama a votar apruebo y convención constituyente. Ahora, que tengan la capacidad de instruir a que eso ocurra, yo creo que es tenerle demasiado fe a esa organización, pero efectivamente ellos oficialmente los comunicados que sacan es apruebo convención constituyente. Lo que yo espero es que sea asamblea constituyente y gente movilizada y pueblo en andas, pero claro, oficialmente ANEF llama a apruebo convención constituyente y no tienen, sin duda no tienen la capacidad de procurar que eso sea como un voto en bloque, que todas las asociaciones y los sindicatos
que están adscritos a ANEF lo consigan. Eso, sin duda que no tienen esa capacidad. Y más allá de los llamados y las declaraciones, que siempre son útiles e interesantes, pero ¿hay algún esfuerzo de crear algún tipo de organización, comités por el apruebo o alguna cosa así, no sé, asamblea, algún tipo de estructura desde los sindicatos? ¿Se ha visto algo por el estilo? ¿Te- O sea, por eso a nivel local, por lo menos acá la NEF de la región de Valparaíso, que es la que yo participo, se han movido harto en hacer instrucción, como de los diferentes ámbitos de los cambios constitucionales. De hecho, digo yo. Bueno, las chicas han armado ahí, chicas y chicos han armado un proceso de capacitación online, donde también pueden participar los trabajadores, que es súper bueno. eh, y se han hablado de los diferentes ámbitos constitucionales de las diferentes ramas, o sea, salud, como por temática. Por lo mismo, siempre trabajando en pro a que se debe cambiar la constitución, ¿cachai? Por lo menos desde mi sector o desde la región lo he visto así. A nivel nacional no lo he observado de esa manera. A lo mejor puedo ser muy localista, pero a nivel nacional no lo he observado así. Tiene más distancia. Y Alexia, allá en el sector donde tú estás, ¿se ve algo de intentar organización para promover este tipo digamos, ya sea el apruebo fundamentalmente? Mira, la verdad es que me pasa muy similar a lo que comenta Janet. O sea, al menos, mira, en la estructura interna de nuestra asociación existe otro compañero del directorio que es el delegado NEF y está súper metido, esa es su tarea primaria, digamos. Eh, Quizá existan instancias en que la NEF esté efectivamente tratando de organizar cuestiones más concretas de cara a la acción del plebiscito en sí mismo, de cara a la votación, y otras cuestiones, lo desconozco. Ahora, nosotros en lo particular como asociación y también en conversación con la Federación de Trabajadores del Ministerio de Economía, hemos estado tratando de propiciar las discusiones en torno, o sea, discusiones más bien del estado actual de las cosas que justifican la necesidad de una nueva constitución, o al menos de la discusión de una nueva constitución. Eh, Existe voluntad y bueno, nosotros también en nuestro servicio existe un... Se congeló. Se congeló Alex. Oh, bueno, a ver. Tenemos que... No, se congeló definitivamente. Bueno, esta ha sido una sesión bastante accidentada. Hemos tenido... Sí, difícil. Sí. Hay otra pregunta ahí en la... Sí, hay una pregunta. Sí, tienes razón. Dice, ¿podría llamarse a borrar la legalidad de la dictadura y levantar líderes que representen a los trabajadores y sectores sociales? Claro, pero es como, Obvio, sí, sí, pero sí, pues se podría hacer eso, obvio. sí, sí. Pero Me ahí se... bloquearon, de ANEF me bloquearon, estaba hablando mal ¡Ah! de ANEF, me bloquearon. Eso le ocurre por hablar mal de la NEF, ¿eh? Bueno, en realidad están trabajando intensamente por él. Bueno, yo les alcanzaba a plantear solamente que se percibe sí un cambio generacional, al menos en nuestro servicio, y hay mucha vocación de participar en organizaciones puntualizadas en función de la prueba, en función de la convención constituyente, en muchos casos de la asamblea constituyente y el variopinto de propuestas que han aparecido hoy día como manifestación genuina del rechazo a la cooptación de la clase política de esta instancia, ¿cierto? Hay harta discusión.
Nosotros como organización, como sindicato, hemos tratado de procurar que se dé el debate serio a través de charlas de diversos temas que apunten justamente al apruebo o al plebiscito. Oye, a ver, otra pregunta que nos hacen acá. Dice, más allá del Estado y su lamentable problemática arraigada desde su precarización en la dictadura y ahondada por los sucesivos gobiernos hasta el día de hoy, ¿qué nos ofrece la famosa constituyente respecto a las fórmulas para la redacción de la nueva constitución? ¿Qué nos ofrece la famosa constituyente respecto a las fórmulas para la redacción de la nueva constitución? Interesante eso. O sea, ¿ustedes ven que haya alguna alguna posibilidad? En el fondo lo que está planteando acá es si hay alguna posibilidad en realidad que esta constitución que va a salir de acuerdo a las normas que existen en esto, dé algún tipo de satisfacción a la necesidad, en este caso de los trabajadores, pero evidentemente de muchos sectores más, porque aquí hay una cantidad en octubre se vio la cantidad de demandas es impresionante, que tiene que ver con las demandas que han sido postergadas durante todos estos años. eh, Se ve como que está, dada la formulación actual, la estructura de este aparato, que es la constitución que estaría saliendo, ¿creen que tiene posibilidades de satisfacer alguna de esas necesidades? Estoy tratando de interpretar el texto. No, no. Creo que, o sea, por eso, por las fórmulas de los quórum y de lo como está definido, no nos va a dar garantía de nada. Por eso que hay que movilizarse, si no nos movilizamos, no hacemos algo, no explicamos lo que es, porque también yo creo que hay que de alguna manera, no sé, potenciar el conocimiento de cómo se va a establecer la redacción, porque hay muchos sueños o muchos anhelos de cómo se debería hacer y creer que se va a hacer así, como que van a sacar una persona de cada población poco menos y que ésta va a interpretar lo que la gente dice y de ahí se va a venir a otro y a otro, y no, pues no es así, o sea, es el mismo quórum prácticamente que tienen ahora para las leyes negociadas en el Parlamento, entonces eh, en este momento la fórmula no nos ofrece, la verdad, no nos da garantía de nada. Ese es el tema, por eso es una trampa también. Pero es eso, yo creo que no, ¿qué nos ofrece? No nos ofrece mucho, la verdad. Yo creo que hay que movilizarse o hay que de alguna manera abrir más los ojos con respecto a cómo va a ser ese proceso de redactar la Constitución, creo yo. No, eso. Sí, yo creo que es súper interesante el discurso con el que nosotros conversemos esta cuestión, porque eh, efectivamente no existe ninguna garantía, como decía Janet. O sea, tenemos que desmitificar el romanticismo que se ha tratado de instalar con la Convención Constituyente, donde muchas personas, y me da pena que así sea, que muchas personas se imaginan efectivamente que va a estar la vecina sentada discutiendo la Constitución, que va a estar el vendedor, el trabajador. Eso no es así. Efectivamente, la fórmula para definir los constituyentes es la misma fórmula electoral que existe hoy día para elegir un diputado, un senador, así que tenemos la misma posibilidad de que un constituyente sea tu vecino, como ha existido siempre, de que ese vecino tuyo sea diputado o sea senador. Entonces, eso obliga, toda vez que nosotros transparentemos eso, obliga o justifica el que nos mantengamos movilizados, siempre aprendiendo también de la experiencia anterior para mejorar nuestros niveles de organización. Yo creo que también en el estallido social de octubre, que fue un desborde social, también dio paso a mucho oportunismo, a falta de conducciones fuertes desde las bases, oportunismo político que luego, ¿cierto?, se arrogaban la posición de voceros formales y oficiales de este pueblo desbordado. En buen chileno yo siempre me preguntaba, ¿ya quién le metió ficha? pero ahí estaban, pero ahí estaban.
ahí estaban y siguen estando, y eso ahí hay que tener súper ojo. La misma irrupción hace unos pocos días de Pablo Longueira, cuando no solamente retorna al escenario político avasallando, ¿cierto?, dentro de su partido original, que es el único espacio, espero que tenga, donde pueda tener cabida ese personaje, y dice efectivamente, nosotros vamos a pelear por ese espacio y vamos a disputar allí. La genialidad de la Constitución actual la vamos a defender en ese terreno. Entonces, toda vez que nosotros no perdamos de vista eso, podemos justificar la necesidad absoluta de mantenernos organizados y movilizados en las calles, organizados en nuestros barrios, movilizados constantemente, porque existe un sector que sin duda es el sector al que le tenemos que pelear con la movilización, que es el sector de la pequeña burguesía, que puede estar representada en los discursos más progresistas, instalados, por cierto, en la estructura política de hace rato, pero que tienen un discurso mucho más, tienen una convicción ideológica mucho más pobre, como muy característico de la pequeña burguesía, ¿cierto? Tratando de instalarse donde puedan sacar mayores réditos personales. Entonces, allí la movilización puede tener una voz concreta en la redacción de la Constitución y en las votaciones necesarias para legitimar la instalación de uno u otro punto de la Constitución. Eso. A ver, bueno, acá de la Biblioteca Popular, Guillermo López, nos tiran otra pregunta. Dice, ¿qué pasa con la ley 21.200 y en específico el artículo 135 que limita las posibilidades de ejercicio soberano de la ciudadanía? Claro, bueno, ahí se refiere a un artículo dentro de la ley que genera este proceso constituyente, que plantea que hay ciertas restricciones, o sea, después de, o sea, otra nueva restricción, pero ahora en el proceso, que impide que se modifiquen los quórum adentro del proceso. Se tienen que mantener 2/3, están forzados a eso, y el tema de que no pueden tocar la intangibilidad de los tratados internacionales, que no pueden ser tocados. Esos son, claro, yo creo que hay un tema medio legal, ¿no? Evidentemente, bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes primero? Después me meto yo. Tienes mute, Janet. Sí. No, estaba viendo la pregunta porque la verdad es que no me manejo así como con las leyes y con los artículos y todo. Eh, a eso estamos refiriéndonos con el tema de la trampa, pues, que los quórum y todo está establecido ya como lo han hecho siempre. Entonces, como se han hecho las leyes hasta ahora. Es por eso que con ese articulito no nos cambia, es decir, no nos cambia mucho no cambia mucho el esquema en realidad de hacer las leyes. Y se supone que con esto deberíamos empezar de cero porque ya la fórmula ya se vio que no nos es factible al resto de la población, solamente a los empresarios. Pero eso, no sé qué más opinar sobre el artículo. Eso. Sí, me pasa parecido que Janet. Estaba mirando el artículo, vi la pregunta, la googleé, bueno, y Denis ya la resumió, ¿cierto?, de qué se trata. Y efectivamente es una muestra más de la trampa, de lo que hay que instalar en las conversaciones de pasillo, en la micro, en el metro, cuando se pueda, ¿cierto? Y guardando la distancia social y todo, pero hay que instalarlo, porque vuelvo a insistir en que eso justifica la necesidad total y absoluta de mantenernos movilizados. Siento que la clase política ha sentido miedo del pueblo organizado, del despertar social. Lo digo con responsabilidad y tampoco cuando utilizo el concepto de miedo no estoy hablando del terror, ¿ya? Veo que efectivamente hace rato
la clase política tradicional, con sus alianzas tradicionales, la han estado viendo compleja, se han tenido que rearticular varias veces en poco tiempo. No creo que con esto efectivamente hayamos estado demasiado cerca de que entre en una real crisis la composición en que se organiza la burguesía y la pequeña burguesía en las cámaras, pero sin duda que ha forzado el cambiar los ejes en torno a los cuales el discurso de uno y otro sector se han estado moviendo en el último tiempo. Eso para mí es un indicador relevante que también debiese incentivar al avance con fuerza de la ciudadanía, de los trabajadores, del pueblo en su conjunto, organizadamente en las calles, porque existen sectores dentro del statu quo original, o sea, actual, que están dispuestos a transar con el pueblo a razón de salvarse un poco. Creo que tenemos esa posibilidad, tenemos esa chance, está, pero sin duda también nos presenta un desafío porque así, atomizado, difícilmente podemos lograr ejercer la presión suficiente para que los grupos más tibios dentro de las cámaras o dentro de la constituyente puedan defender la causa justa que la ciudadanía exija. Eso. A ver, bueno, aquí hay una pregunta que voy a responder directamente yo. Dice, ¿entonces nos están mintiendo descaradamente? Sí, así es. Voy a hacer la breve con esa, para no dar mucha vuelta. Eh, el, eh, a ver, un tema, más bien historia. En el año 70, cuando se hizo la campaña de Allende, 69 en realidad, se levantaron con el fin de poder defender ese proceso que se estaba dando ahí, esa movilización que cuajó como un proceso electoral finalmente. Se levantaron una serie de comandos por la candidatura de Allende, los comandos por la OP. De alguna manera esos comandos por la OP iban bastante más allá de lo que era la mera participación electoral. Tenían que ver con la defensa, con la promoción de una serie de necesidades que estaban corporizadas relativamente en el programa del OP. ¿Ustedes ven que hay alguna posibilidad de plantearse algo similar? O sea, en el sentido no solo de la movilización, sino que de la organización, que es o sea, uno podría decir claramente que es una de las grandes falencias que hubo en el proceso de movilización del 2019 fue la organización de la gente, la movilización, la organización de las masas que salieron a la calle. Ese es uno de los grandes déficits y es lo que explica mucho lo que ocurrió después. Eh, ¿Ven factible hacer una cosa como esa, con esos comandos de la OP, en ese sentido, como una forma de avance? Claramente, al día siguiente de salir electo, Allende cerró todos los comandos de la OP, porque significaban una molestia, un estorbo para los partidos que constituían la UP. Y en ese sentido fue un desastre, eh, porque si lo hubiera mantenido hubiera sido otra la cosa. Pero retomando esa tradición, esa historia, ¿cómo lo ven ustedes esa situación? Porque esto no es hacer una revolución, sino que organizar a la gente detrás de objetivos específicos que son los que pueden tener en cada instante. ¿Cómo lo ven? Siendo súper sincera, difícil lo veo, pero porque lo he observado primero en octubre, que fue como más fuerte el tema, que se hizo una mesa social. Bueno, nosotros veníamos trabajando en una mesa de salud, y que se agrandó obviamente en octubre y empezó a hacer mesa social y se empezaron a unir todas las instancias, pero en algún momento no llegamos a nada. O sea, habían demasiados puntos tirando para sus diferentes áreas, entonces no, es súper difícil, no sé, no,
no sé cuál sería la fórmula en este momento. Yo creo que igual es el trabajo de base, que es lo que yo he tratado de hacer en este momento, pero cuesta la unión concreta. No sé, hay muchos egos, puede ser, no sé, pero creo que es muy difícil generar un vínculo en este momento. Yo creo que hay que aprovechar lo que está saliendo más esporádicamente. Por ejemplo, el tema de las ollas comunes en las poblaciones, cómo se agrupa la gente, en esos sentidos, creo que hay que potenciarlo más. No sé si del punto de vista de los trabajadores, como que perdí un poco la fe con los dirigentes en realidad, pero creo que esas instancias de organización, que obviamente, a ver, de alguna manera se esconde detrás de la necesidad básica de comer, son mucho más fuertes que la organización que se dio en octubre. Entonces yo creo que desde ahí habría que potenciarlo y nosotros obviamente como trabajadores que estamos partícipes, que somos pobladores y todo, eh, tratar de vincularlos ahí. No sé, creo que ahí hay instancia, hay una red mucho más fuerte y más, como más básica a lo mejor, como con elementos más de base, eh, que se podrían utilizar, o no utilizar, potenciar en realidad, ¿cachai? Esa sería la palabra correcta. Eso creo yo. Gracias, Ignacio. Sí, Alexis. sí, bueno, un 4 de septiembre también, ¿cierto? Esos comandos lograron el triunfo de la Unidad de Allende de la Unidad Popular. Pues día se celebran los 50, no sé cuántos años, ¿cierto? Un 4 de septiembre. Y bueno, creo que la composición social actual, el estado de efervescencia que logro percibir, el estado de motivación con el proceso que logro leer, creo que sí lo harían posible. Hay comunas muy populosas en el Gran Santiago que, claro, efectivamente han partido de una olla común y han ido mutando en otra forma de organización un poquito más, menos asistencial, menos de coyuntura e instalando un discurso, o sea, la discusión política un poquito más amplia. Logro conocer también organizaciones de base que están desde octubre del año pasado y han cambiado un poco el eje dadas las condiciones actuales de la pandemia, etcétera. Cambiaron un poco su quehacer para ajustarse a la necesidad barrial del momento, pero se han mantenido discutiendo cuestiones de esencia política que tienen que ver con el proceso del apruebo y de la convención constituyente o de la asamblea constituyente, que algunos siguen proponiendo, ¿cierto? Así que yo creo que es posible, es un desafío importante, sin duda. También comparto con Janet que hay no poca pudredumbre también dirigencial, hay hartas malas prácticas y mañas enquilosadas en la estructura ya presente que pretenden representar u organizar a la clase trabajadora. Eso hay que combatirlo. Existe un cambio generacional también importante, un cambio cultural que al menos se está desarrollando. Al menos se está desarrollando. No puedo decir que ya somos otro Chile y el Chile cambió. Para mí no es así aún, ¿ya? Pero sí, pero están sucediendo cosas. E insisto, para los que estamos pretendiendo participar activamente de la organización, nos presenta millones de desafíos, pero está la posibilidad, creo yo. Bien, estamos un poquito con los tiempos. No sé, una última vuelta. Hay una pregunta más que nos plantea, ¿qué pasa con eso de escribir en el voto Asamblea Constituyente y tarjarla como opción? ¿Lo objetaría el CERVEL o sería un voto válido? O sea, ahí hay una cuestión media técnica. Yo tengo entendido que, no sé si alguien me corrige, pero tengo entendido que el tema de cualquier cosa que se raye en el voto, lo que tiene que ser es tomar la precaución de que no atraviese ninguna de las líneas
de las marcas que vienen oficiales. O sea, si uno escribe en Así el es. margen cualquier cosa, se transforma en un voto marcado, si no me equivoco, y eso no afecta, va al conteo normal. Es marcado, eh, pero no pasa nada. Si al contrario, en el dibujo o lo que sea que uno, porque se hacen muchos dibujos en estas fotos, eh, más de alguien lo ha hecho en su indignación, y si ese dibujo, alguna línea del dibujo atraviesa una de las líneas del voto, se arma un lío, porque ahí se puede interpretar como que se votó por esa opción. Entonces, yo creo que esa es la única precaución que hay que tener. De hecho, había alguien que estaba haciendo una campaña al respecto de marcar la Asamblea Constituyente en una esquina abajo del voto que no topara. Yo creo que esas son cosas que se pueden hacer. A mí no me causa demasiado problema ese tipo de cosas. El punto no es la votación, me parece a mí. El punto tiene que ver con qué se hace antes de la votación, y en el proceso, o sea, en el proceso previo. ¿Cómo se arma la cosa? Porque evidentemente lo que se dice, estamos en una situación eh, en la que esta es una trampa perfecta. Hay una trampa en el tema de las opciones que se dan, hay una trampa en la forma de elección de los constituyentes, hay una trampa en el desarrollo del proceso constituyente, hay cortapisas en esa situación, están los quórum. eh, Incluso está toda la discusión de si esta va a ser si está la hoja en blanco o no. Ese va a ser otro debate. Y después, ¿qué pasa si lo que sale de este proceso constituyente es una constitución que no nos gusta y se rechaza? ¿Qué qué pasa si sale una constitución y se dice, no, no nos gustó la constitución, hagamos otra? ¿Y qué? ¿Volvemos con la del 80? Hay una serie de cosas que quedan así como flotando, y sería interesante conversarlo con algún abogado que pudiera aclarar esa parte. Eh, eh, pero bueno, era una pregunta muy interesante. Dice, a ver, aquí hay más preguntas. Dice, ¿qué piensan de que el CERVEL ha manifestado no querer que haya voto electrónico? Ahí yo no tengo información, no sé ustedes. Sí, a mí me gustaría complementar respecto a la pregunta anterior, que efectivamente si yo coloco Asamblea Constituyente o AC en la voto, sobre la línea de convención constituyente, por ejemplo, ese es un voto válidamente emitido que tiene que ser anotado en el registro de la mesa, que es un poco lo que algunos buscan que ocurra. Pero como marcaría claramente la tendencia, el concepto que utilizan, ¿cierto?, en el conteo de votos, es un voto a favor de la convención constituyente, con la salvedad que queda en el registro que se marcó como asamblea constituyente o una AC o lo que se quiera colocar. Y respecto del ¿qué pensamos respecto de que el CERVEL haya manifestado que no quiere que haya voto electrónico? A mí, en este mundo de la trampa, me parece que es una discusión que se dio muy encima. Yo verdaderamente creo que es hasta más acertado. ¿Por qué? Con todas las suspicacias del mundo, yo decía, bueno, si aprueban ahora a última hora, con todos los desafíos técnicos que significa un voto electrónico, y por ese motivo no cumpliera los estándares de seguridad, o le podrían buscar hasta la vuelta a la anulación del proceso, porque, no sé, descubrieron que no se cumplían los estándares de seguridad deseados, no sé. Yo creo que es necesario el voto electrónico en algún momento, pero la discusión se dio súper encima, así que me pareció responsable el que no haya voto electrónico, pensando solo en los sectores más conservadores y más tramposos que los tramposos que han hecho esto, y que efectivamente pudiesen impugnar el proceso a razón de cualquier argumento que gire en torno al voto electrónico.
Me perdí, me perdí absolutamente. Me desconecté, no, parece que perdí el wifi un rato, no caché nada de lo que preguntaste. Estábamos hablando, está muteado, Denis. Perdón. No, estábamos viendo el tema de, por un lado, viendo la cosa de las objeciones eh, a la formulación de la Asamblea Constituyente y el tema este del CERVEL que se había manifestado en contra del voto electrónico, que yo no sé cuáles son las razones técnicas. Alexis bien hace un planteo más bien de tipo político, pero el técnico no tengo idea. Eso es Mm. Igual sorprende que hasta altura de como de lo que llevamos en avanzado en tecnología y todo, no logremos hacer eso, porque, bueno, y hay otros lugares del mundo que incluso a la gente le llega el voto, si viven en el extremo, en el otro extremo del mundo, les llega el voto igual, conocemos países que siguen votando sus ciudadanos a pesar de que están en otros lados del mundo. Entonces, claro, se dio a última hora, pero también en realidad es algo que vamos a tener que lograr en algún momento. No sé si electrónico, por lo menos certificado por correo, como sea la fórmula, pero que facilite aún más también el tema del tránsito y de lo complicado que también es nuestra propia geografía. Yo creo que nunca se ha planteado tampoco el tema de los diferentes lugares o territorios que tenemos en Chile. De que por qué el objeto, yo creo que sí, estaba muy encima, como dice Alex, estaba muy encima de que sí, además que se hiciera un proceso realmente legal con los servidores que corresponden, que no se intervengan los servidores y un montón de... Y lo otro es el ingreso o la accesibilidad que quedó de manifiesto ahora con el tema de la pandemia, de la poca accesibilidad que tiene la gente a Internet realmente. O sea, hay mucho teléfono inteligente dando vuelta y todo el tema, pero hay mucho, ¿cómo se llama? Que son alfabetos digitales, demasiado. O sea, saben contactar redes sociales, pero no saben hacer nada más que eso. O sea, no utilizan más allá, empezáis a poner una planilla o un tema de un formulario y ya se complicó la cosa. ¿Cachai? Entonces, igual hay un tema de que nos falta, se expandió como la tecnología, pero no la educación al respecto, ¿cachai? Y la accesibilidad en general. O sea, hay un nivel de una edad para arriba, que son los que más votan, de hecho, que es cero digital, cero. O sea, ahora les ha costado mucho sacar los permisos y todo, porque todo a través de Internet y no lo logran. Pagar las cuentas y un montón de cosas que lo único que vemos son gente de una edad para arriba, que son realmente los que votan, que ojalá espero que cambie ahora, eh, pero que tienen este bloqueo. Entonces también yo creo que iba a ser una herramienta que iba a dificultar a los más tradicionales también, ¿no? Eso. Sí, sí. O sea, sin duda que si se pueden hacer giros al banco, traspasos y con una absoluta seguridad, sin duda se podría votar. Eh, Debe haber alguna cosa que impide que se facilite al máximo las elecciones. De alguna manera algún poder no quiere que eso ocurra así. Eh, O no a ver, alcanzaron a amarrar el negocio. bueno, esta es la No, otra. no alcanzaron. También, Sí. también. Sonda habitualmente hace estos negocios en forma sistemática. Eh, a ver, tenemos otra pregunta más que dice, frente a la trampa constitucional, ¿qué salida tienen los trabajadores y los que padecen de este modelo neoliberal? ¿Quién, quién se tira? ¿Quién se tira? Alexis quedó en primer lugar. En- Ya. sí, o sea, en lo personal creo que no puedo decir algo muy distinto de lo que vengo diciendo, en el sentido de que como efectivamente es una trampa, pero es una trampa que hay que disputarla, tenemos que estar encima y lograr el apruebo, lograr la convención constituyente, pero y ese lograrlo organizados y movilizados permanentemente
para procurar la disputa de esta trampa, generar la presión suficiente para que el juego no le salga tan simple. Y mientras tanto, en la movilización, mientras tanto, en la organización de base, también vamos creciendo como fuerza de masa. También vamos puliendo nuestro discurso común no neoliberal. Y ahí digo no neoliberal porque, claro, hay un debate abierto, qué es lo que queremos. Yo me puedo definir de manera súper concreta. Yo puedo decir, no, yo quiero el socialismo. Pero efectivamente también hasta ese nombre ha sido prostituido por algunos. Entonces, efectivamente hay que debatirlo, hay que construirlo movilizadamente. Eso. Sí, bueno, también en realidad apoyo el tema de la movilización, pero también educación. Yo creo que la educación también es la clave como para poder abrir más mentes y empezar a hacer cosas más concretas. Esto la verdad es que va a ser un debate y vamos a tener, sobre todo los que de alguna manera estamos al frente de alguna dirigencia o algo así, seguir en este combate, pues, y seguir abriendo los ojos de que esto puede ser una trampa y que podemos finalmente obtener un resultado de una carta constitucional que sea peor de lo que tenemos, que también se puede dar. Eh, entonces, creo que sí, hay que abrir los ojos, pero en base a la educación. No sé si obviamente utilizar todos los elementos que ahora tenemos, como son las redes sociales, pero además, no sé, pues hacer tipos de educación, como te ha pensado por ahí, modelos de lo que significa cápsulas de pequeña información, no sé. Creo que la información es la que tiene que fluir harto, que como para bajar el velo de lo que significa la redacción de nuestra Carta Fundamental, porque realmente ahora en este momento mucha gente cree que, que va a ser una asamblea constituyente y no va a ser así. No es una asamblea constituyente lo que viene, sino que es otra fórmula que es muy difícil de entender para mucha gente. Yo ya lo he visto, lo he conversado a nivel poblacional, lo he conversado a nivel de familia, incluso así como para conocer qué se está pensando, y mucha gente tiene ese anhelo de que sea así como con la dirigente de la población tanto, que es movida, ella debería ir para allá y aportar algo, y no va a ser así. Mucha gente cree que es así, que todavía es así. Entonces yo creo que el conocimiento, como la educación que tenemos que dar, potenciar el tema de abrir los ojos y de que tenemos que reclamar más, que hay que equipar, es decir, hay que gritar un poco para que esta cosa pueda cambiar, ¿cachai? O sea, gritar fuerte en realidad. Pero como con movilización y con conocimiento inducido, creo que lo vamos a lograr. Eso. Yo quisiera complementar que dentro de esto que hemos definido como una trampa, y me mantengo en esta suerte de definición de que es un terreno en disputa. Es clasista además, pues es una disputa de clase. Por ahí Luis Vital, en algún artículo que leí alguna vez hace muchos años, decía que no existe conciencia de clase sin acción social de masas. Entonces, cuando yo sostengo el que tenemos que mantenernos movilizados, sin duda, y comparto lo que dice Janet, tiene que ver también con el educarse. Entonces, el cómo nos educamos, este mismo espacio que es una red de bibliotecas populares, abre ventanas para que podamos instalar ciertos discursos y ciertas cuestiones fundamentales para la acción social de masa. A ver, yo quería plantear una cosa, porque evidentemente aquí se ha producido cuando la mayoría de la población se enfrenta a este fenómeno constituyente, hay un porcentaje importante que se percata de que esto es una trampa, efectivamente, en los distintos niveles. Y ante eso hay un porcentaje
de gente que viene y derechamente se margina. Dice, bueno, si esto es una trampa, no, no, gracias, paso. ¿Mm? Entonces, y se colocan a un margen. Eh, y un poco por rabia, un poco por impotencia hacen ese tipo de cosas, en circunstancias de que, por el otro lado, hay una cantidad enorme de gente, pero enorme, yo creo que tomando un poco lo que dice Janet, que simplemente para la población general es muy difícil diferenciar, darse cuenta qué es una asamblea constituyente, qué es una convención constituyente, y en concreto, qué es esto este artefacto que les montaron aquí al frente. Y eso, ese trabajo es un trabajo sumamente relevante hoy día, sumamente relevante, porque, porque permite abrir los ojos a un montón de gente. Yo creo que ese es un elemento que hay que dejar firmemente asentado. Y el otro tiene que ver con otro elemento. En esta disyuntiva hay dos posibilidades generales, en la papeleta uno, digamos. Eh, Uno está por eliminar la Constitución del 80 o por mantenerla. Y eso delimita. Y eso no es nimio, eso no es cualquier cosa. Sería espantoso que la mayoría de nosotros dijera, mira, esto es una trampa, no sirve para nada, nos hacemos a un lado, nos quedamos en la vereda, al lado del camino, como diría Fito Páez, y nos vemos cómo la vida pasa, eh, y, y que ganara el rechazo. O sea, sería realmente el peor de los mundos posibles. Entonces tenemos que tener cuidado, porque estamos en el campo del enemigo, estamos en el campo que nos delimitaron. Estas son las posibilidades que hay, no hay otras, estas son las que hay. Y en este campo tenemos que jugar. Y en este campo que tenemos que jugar, tenemos que ver cómo tomamos las mejores posibilidades posibles. O sea, la mejor oportunidad. Y yo creo que la mejor oportunidad tiene que ver con el desarrollo de la conciencia de la gente, la educación, y con el desarrollo de la organización. Esas son las dos cosas que se tienen que complementar. Eh, Ahora, presionado un poco por el tiempo porque me van a pegar los organizadores, eh, palabras finales y cerramos. 3 minutos cada uno, o menos, cortísimo. Ya, menos, ya. Ya. Palabras finales, no. Educación, ¿no? Educación y conciencia. Yo creo que tenemos que seguir eh, hablando de estos temas hasta que nos sintamos satisfechos y en los diferentes niveles que podamos hacerlo. Eh, yo creo que es una tremenda oportunidad el apruebo, y tenemos lo otro que seguir ahí, estar despiertos a que no nos metan todos los goles, ¿cachai? Pero seguir trabajando, full, seguir trabajando, esto no ha parado. De hecho, igual siento que la pandemia fue un tremendo favor para la movilización social en general, como que la cayó a nivel mundial, de hecho. Creo que fue incluso favorable para eso. Pero así todo, esta rabia que hemos juntado durante todo este tiempo, yo creo que hay que canalizarla de la mejor manera y tratar de aprovechar o jugar en el área de ellos, no sé, pero por lo menos multiplicar lo que es la información y el conocimiento de este proceso. Eso. Y saludos a todos. Sí, en la misma línea, digo como palabras finales, hay que votar a prueba, hay que votar convención constituyente, como ese terreno de disputa, con todos los bemoles que tiene. Tenemos que socializar esos bemoles, tenemos que hacer ver la trampa que justifique nuestra movilización permanente, tenemos que en los niveles de organización de la movilización para ser garante de la mayor cantidad de logros posibles dentro de esa nueva instancia de redacción constitucional. Creo profundamente en que tenemos al hacer esta lectura ya tenemos un camino ganado. Y hay que trabajar en el enriquecimiento y el fortalecimiento de las organizaciones de base, con un discurso político sin miedo, sin mucho eufemismo, para poder hacer lectura del estado actual de las cosas. Y eso. Agradezco, por cierto, la instancia. No había tenido oportunidad nunca de haber participado en este espacio.
así que lo agradezco muchísimo, le agradezco a Janet y le agradezco a Denis. Estamos muteados. Ya. Bueno, yo les agradezco la participación de ustedes dos. Lamentable los problemas que tuvimos con los dos compañeros que no pudieron participar. Quiero agradecer a los auditores. Cerramos así esta transmisión. La próxima semana tendremos otro tema interesante. Vamos a ver si seguimos profundizando en esto de la, del proceso constituyente y ver qué opciones se van surgiendo. Y este debate yo creo que no está cerrado. Este es un debate que tiene muchas aristas y tiene muchas probabilidades de dar frutos para los trabajadores y para las masas. Bueno, nos vemos entonces. Sería todo. Chao. Ya, chao.